Pues buen día a todas nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestra plática sobre los delitos fiscales. Estamos en la materia de delitos especiales y estamos en la primera unidad que habla de los tipos penales contenidos en el Código Fiscal de la Federación. Para esto ya habíamos visto que como herramienta complementaria al Código Penal Federal, que son los delitos del orden federal los que vamos a estar analizando, vamos a tener que utilizar el Código Fiscal de la Federación, vamos a tener que recurrir a la doctrina, a la jurisprudencia, y con eso podemos ya tener algún panorama. Aquí les traigo algunas diapositivas, alguna presentación. Espero les sea de utilidad y comenzamos. El objeto de analizar cada uno de los tipos penales es poder identificar con base en la teoría del delito sus elementos. Ya habíamos determinado que teníamos tres tipos de elementos a acreditar, unos elementos objetivos, otros normativos y otros subjetivos. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar en cada uno de los tipos penales? Tenemos que identificar el verbo o núcleo rector. ¿Por qué? Ahí es donde vamos a empezar a verificar si la conducta es de tipo omisiva o de tipo de acción. Tenemos que tener presente igual el resultado. Encontramos en clases pasadas que había tipos penales que tenían más de un resultado y que la propia construcción del tipo penal tenía ahí bastante abundancia en cuanto a su contenido, y vamos a poner este como ejemplo. El artículo 110 del Código Fiscal de la Federación comienza de la siguiente manera: se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión. Ya nos está estableciendo la punibilidad con base en el mínimo y el máximo de la pena, y nos dice a quién sujeto activo omita solicitar su inscripción o la de un tercero en el Registro Federal de Contribuyentes por más de un año contado a partir de la fecha en que debió hacerlo, a menos que se trate de personas cuya solicitud de inscripción deba ser presentada por otro, aun en el caso en que éste no lo haga. La fracción primera. La fracción segunda: rinda con falsedad el citado registro, los datos, informes o avisos a que se encuentre obligado. Fracción tercera: use intencionalmente más de una clave del Registro Federal de Contribuyentes. Fracción cuarta: modifique, destruye o provoque la pérdida de la información que contenga el buzón tributario con el objeto de obtener indebidamente un beneficio propio o para terceras personas en perjuicio del fisco federal, o bien ingrese de manera no autorizada a dicho buzón a fin de obtener información de terceros. Quinta: desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes después de la notificación de la orden de visita domiciliaria o del requerimiento de la contabilidad, documentación e información de conformidad con la fracción segunda del artículo 42 de este código, o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que se haya garantizado, pagado, quedado sin efectos o que hubiera realizado actividades por las que deban pagar contribuciones, haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que legalmente tenga la obligación de presentar dicho aviso, o cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de que fue desocupado el domicilio derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación. Para los efectos de esta fracción, se entiende que el contribuyente desaparece del local en donde tiene su domicilio fiscal cuando la autoridad acuda en 3 ocasiones consecutivas a dicho domicilio dentro de un periodo de 12 meses y no pueda practicar la diligencia en términos de este. Fracción sexta: a quien mediante cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético o de cualquier otra clase de tecnología suplante la identidad, representación o personalidad de un contribuyente. Séptima: a quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de identidad. Octava: incite a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida. No se formulará querella si quien, encontrándose en los supuestos anteriores, subsana la omisión
o informa del hecho a la autoridad fiscal antes de que éste lo descubra o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otro medio de gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, o si el contribuyente conserva todos otros establecimientos en los lugares que tenga manifiesto el Registro Federal de Contribuyentes en el caso de la fracción quinta. Como se dan cuenta, es un artículo que contiene muchos tipos penales que se encuentran subsumidos dentro de ese artículo 110. Cada uno va a haber de acción o va a haber de omisión. Cada uno tiene un núcleo rector, un verbo rector específico. Cada uno va a tener un resultado distinto y vamos a hacerlo ahora contrario sentido. Vamos a iniciar con esta parte que les estoy proyectando y continuamos. Profe, Dígame. me comenta Sara que está esperando a que la acepte en la clase. Es que se le fue el internet. Okay. Buen día. Buen día, Sara. Aquí tenemos que ya habíamos visto los famosos requisitos de procedibilidad y con ellos decía, aquí viene la fórmula, no se formulará querella. Ya veíamos que la querella y la denuncia son los mecanismos por medio del cual la autoridad investigadora, el Ministerio Público, los fiscales, se van a enterar de un hecho probablemente constitutivo de delito, a diferencia de la denuncia que opera de manera oficiosa. La querella va a operar a petición de parte. Esto significa que tendrá que ser la persona interesada en el tema en acudir o bien hacer su manifestación respectiva, ya sea oral o escrita, y le dará a conocer los hechos a la autoridad investigadora para que a través de esa coadyuvancia vaya investigando el delito. Pero lo importante aquí es lo siguiente, la parte que subrayé en verde. Dice que no se formulará querella, significa que es una suerte de salvamento. Se refiere a que si tú encuadras tu conducta en cualquiera de las 8 fracciones del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación y te anticipas, tú ya detectaste que encuadras en cualquiera de las 8 fracciones y subsanas esa omisión antes de que la autoridad te detecte, entonces ya no va a haber lugar a la querella. ¿Qué sucedería si hubiera querella a pesar de haber subsanado el requerimiento o bien corregido la deficiencia? Bueno, que esa querella se va a quedar sin fundamento. Sí la pueden presentar, tampoco es objeto que diga, ¿sabes qué? Es que él me subsanó ayer las cosas y hoy yo vengo a formular la querella porque qué curioso que ayer fue el que él lo hizo. Bueno, lo que está diciendo aquí el artículo es que dice, el objeto no es de que yo ocupe al jus puniendi del Estado, a esa facultad de ejercicio de acción penal como regla general, sino lo que a mí me interesa es que tú te subsanes, tú te corrijas. Ok, que lo hace a través de la fórmula de la prevención general, a través de un tipo penal bastante complejo y bastante abundante, es cierto, pero la finalidad no es que la persona vaya a la cárcel, la finalidad, como aquí lo dice, es subsanar la deficiencia que tú tenías y bien, como ustedes lo observan de la simple lectura, se aprecia que son cuestiones administrativas. El hecho de ir a generar un RFC a las oficinas de la autoridad fiscal, el hecho de dar aviso de un cambio de domicilio, etcétera, son cuestiones netamente administrativas. Sin embargo, el legislador considera que a través de la prevención general de un tipo penal va a subsanar de una manera eficiente esta situación y en consecuencia él procede a establecerla en un tipo penal. Podemos tener convergencias o divergencias en este sentido, pero
más o menos así es como opera la prevención general en este tipo penal bastante abundante. Pero también les quiero compartir dos hechos más que ya lo habíamos platicado en clase y tienen a buscar o esclarecer la parte de la acreditación del hecho que la ley señale como delito. Y aquí se los vamos a proyectar para que sea un poco más fácil. Bueno, aquí tengo el artículo 16 de la Constitución, y en ese artículo 16, que es muy socorrido incluso por el ciudadano cuando se siente amenazado por un acto de molestia, y ya habíamos visto que tenía el principio de fundamentación y motivación, que lo único que nos va a explicar ese principio, aprovecho aquí el espacio, es la aplicabilidad de artículos que son acordes al caso concreto y que por motivación se va a entender la justificación o los razonamientos que concatenan con esos artículos. Sin embargo, son dos requisitos muy sencillos de acreditar, que muchas veces podemos caer en la indebida fundamentación y motivación, que va a tener otro tipo de efectos, pero al final sí tiene una invocación de artículos y de razonamientos, o vamos a tener la ausencia de fundamentación y motivación, que tiene efectos de reposición. Y a donde vamos a empezar a poner énfasis es en esta parte donde nos dice, no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Entonces ya aquí vamos concatenando un requisito de procedibilidad, que va a ser la querella, en este caso, pero tiene que ser específico, tiene que ser de un hecho que la ley señale como delito. Para el caso que estamos analizando, el artículo 110 satisface esa condición, porque la ley señala como delito a esos hechos contenidos en 8 fracciones del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación. Entonces sí satisface eso, pero me sigue dejando con la duda de qué es el hecho que la ley señale como delito. Entonces me puedo ir al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la materia procesal, y nos va a establecer citatorio, orden de comparecencia y aprehensión, para ir concatenando. Y aquí nos dice que cuando se haya presentado denuncia o querella, ya estamos en la parte, acuérdense que antes era precedente, ya esta es la parte actual, por decirlo de alguna manera, de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncia que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, y aquí nos va a dar 3 supuestos: el citatorio para la audiencia inicial, la orden de comparecencia y la orden de aprehensión. Pero nos va a decir aquí, que esto sí me gustaría resaltarlo, y dice lo siguiente: en la clasificación jurídica que realiza el Ministerio Público, se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Me suena todo conocido. ¿A qué creen que haga alusión este párrafo? Con los elementos, ¿no? Claro, los elementos. Y aquí nos va a decir, esa clasificación jurídica no va a ser una clasificación sociológica, filosófica, política, sino que nos va a decir, es una clasificación de tipo jurídico. Dice, lo primero que tienen que hacer es especificar el tipo penal que se le atribuye. Si no, ¿qué pudiera suceder? Tendría que ser muy específico en decir, es el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación en su fracción quinta, por poner algún ejemplo. Tengo que poner como siguiente elemento en la
en el desprendimiento de los elementos, el grado de ejecución del hecho. ¿Dónde vamos a analizar dónde vamos a encontrar este componente, el grado de ejecución? Bueno, en el Código Penal Federal, en la parte de autoría y participación, ahí es donde vamos a encontrar el grado de ejecución y la forma de intervención. Y por último, y que ya conocemos, si fue de tipo dolosa o culposa. Recordemos que no hay otra manera en términos del propio código de cómo puede ser cometida una conducta, si ya sea mediante la intención o la manifestación de la voluntad del agente o del sujeto activo, que va a ser la parte dolosa, o bien se debió a una imprudencia, negligencia, falta de cuidado, de previsión, y por eso se cometió el delito. Hasta aquí tenemos un hermanamiento de la parte procesal con la parte sustantiva del Código Penal, y quiero que se den cuenta de la importancia que reviste el ir cumpliendo, satisfaciendo cada uno de los requisitos. Si no, lo que va a suceder es un pedimento, una formulación de imputación, depende de la etapa procesal en la que nos encontremos, donde va a estar incompleto, va a tener deficiencias que pueden ser no subsanables, y con ello, aunque la persona se encuentre dentro del supuesto establecido en el artículo 110, por ponerles algún artículo, el juez de control pues no va a librar la orden de aprehensión, la va a negar la orden del citatorio, va a negar cualquier otro medio que pueda hacer que la persona sea vinculada a proceso. O sea, sí debe ser muy cuidadoso la parte que acusa en ir acreditando cada uno de los requisitos de procedibilidad que establece el 141, pero también tenemos que tener presente que sigue en nuestra mente rondando el qué es el hecho que la ley señala como delito. Esa es una de las grandes cuestiones que tenemos que resolver. Y no sé si tengan alguna duda hasta este punto. No sé si tengan alguna duda, compañeras. De mi parte no, Lick. ¿Vamos bien? Ok. Como en el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales no está establecido cuál es la definición de hecho que la ley señale como delito, pues tengo que buscar otras fuentes de consulta. Pudiera yo tener una fuente de consulta doctrinaria, que no está mal. Puedo buscar en el libro de muchos autores qué se entiende por hecho que la ley señale como delito. Digo, se me viene a la mente el libro del doctor Enrique Díaz Aranda, que él hace un razonamiento en cuanto a qué contiene inmerso, qué constituye el hecho que la ley señale como delito, pero yo creo que podemos buscar aparte información complementaria. Y aquí les voy a mostrar una jurisprudencia, ya es jurisprudencia, en donde nos va a decir, aquí les dejo los datos de identificación, fue dictada en la primera sala, es del libro 45, agosto de 2017, no es tan antigua, ya es jurisprudencia, y aquí están precisamente los datos de consulta para ustedes. ¿Cómo nos establece este rubro la Suprema Corte? Y nos dice: auto de vinculación a proceso para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta, la norma penal, de manera que permite identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable, nuevo sistema de justicia penal. Y aquí ya empieza a hacer su análisis del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal. Y aquí nos dice cuáles son los requisitos. Les recomiendo que sí lo consulten aquí en la página de la Corte. Se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo, que es algo en lo que yo siempre les hago mucho énfasis. En cuanto a estos últimos, fondo, es necesario que existan datos de que establezcan que se ha cometido un hecho. 2, la ley señale como delito ese hecho. Y 3, que exista la probabilidad de que el indiciado
lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un nuevo sistema penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución en los hechos aludidos de la expresión comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señale como delito. Estos son dos elementos conceptuales que ya habíamos visto en clase y que aquí la propia Suprema Corte hace la distinción y les dice, ¿sabes qué? Tú te moviste de ser cuerpo del delito a ser hecho que la ley señale como delito, y si por ende no nada más es un cambio de concepto, sino que va a traer razones de fondo. O sea, el objeto no es nada más cambiarle de nombre, sino que si le cambio de nombre también altero su contenido. Se supone que no debe ser igual. Dice, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión, que sería el hecho que la ley señala como delito, ya no se requiere de pruebas, ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas. De ahí que la segunda expresión, norma constitucional, ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito entendido. Aquí nos dice, aquí pongamos atención, el cuerpo del delito es entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y o subjetivos de la descripción típica correspondiente, dado que ese ejercicio identificado como juicio de tipicidad, así lo vamos a encontrar en los libros doctrinarios, solo es exigible para el dictado de una sentencia. También lo vimos en clase en nuestra última sesión, que en las sentencias donde se van a estudiar todos los elementos del delito. Todo, hasta ese momento se van a estudiar. Antes no, porque sería prejuzgar desde una etapa primaria y emitir algún criterio donde yo ya satisfaga todos los elementos del delito y que diga ya se acreditó la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, ya nada más, juez, pues, nos vamos a esperar a llegar a la parte conclusiva del juicio para reafirmar lo que ya te probé aquí. Entonces eso vendría a contravenir el propio sistema procesal penal, en donde cambia las cargas de la prueba, como lo hemos visto aquí. Dice, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado, sinónimo de sentencia, en este sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer, ya no comprobar, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y aquí abusados, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permite identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Y ahorita me regreso aquí. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, las cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona su clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación a partir de toda la información que derive de la investigación, no solo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo por regla general no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Me regreso nuevamente a la parte subrayada y entonces nos dice, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permite identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Aquí tenemos un pequeño problema, que nuevamente me dice que el juez encuadre la conducta a la norma aplicable. Si mal no recuerdo, ese es un ejercicio de juicio de tipicidad, porque lo que está haciendo es identificar qué tipo de hecho se cometió en el mundo fáctico, o en el mundo de los hechos, en la realidad,
y dice, identifícalo con qué tipo penal de los elaborados por el legislador en alguna de las codificaciones y en algún periodo son coincidentes, y identifícalo. Ok, aquí decimos, encuadras en alguna de las hipótesis del artículo 110 de la del Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, la fracción quinta. Ya lo identifiqué. Aquí me establece algo importante, que es independientemente de la metodología que adopte. ¿A qué se referirá con eso de la metodología que adopte? ¿A qué se referirá? ¿Alguien? Está hablando sobre la sistemática que yo pudiera utilizar para encuadrar el delito. Causalismo, un normativismo, un finalismo, un funcionalismo, modelo lógico. Lo que es lo que me está diciendo el propio intérprete cuando me establece que yo puedo utilizar cualquier metodología. Independientemente de la metodología, tú especifícame el tipo penal aplicable, pero no me satisface de lleno su explicación del hecho que la ley señale como delito. ¿Por qué? Porque tampoco me dijo qué elementos contiene. Vamos a buscar en otras jurisprudencias, en otras tesis, que ya nos establecen que el hecho que la ley señale como delito, sí se va a encontrar en otras jurisprudencias. Y va a contener esos elementos, ya determinó que van a ser compuestos por elementos objetivos. No sé si tengan alguna duda aquí. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No. Ninguna. Ok. Bueno, hasta este punto vamos a establecer nuestra primera parte de la clase para hacer una segunda grabación. En unos minutos les mando nuevamente la invitación por Classroom. Acuérdense que nuestras sesiones se interrumpen en los 40 minutos para seguir en una segunda fase, en un segundo bloque, y sigamos analizando los requisitos de procedibilidad y entremos de lleno al análisis de los elementos del tipo, de los tipos fiscales. Entonces, les pido, no se desconecten, estén atentos a Classroom, y ahorita les mando nuevamente la invitación para que continuemos con la segunda parte. Tómense unos minutos ahí para estirarse, para tomar su café, y les mando en breve la invitación, ¿vale? Sí, profe. Sí, gracias. Vale, pues, ahorita los veo.